Sociedades mercantiles regulares e irregulares. Ambas son sociedades comerciales de derecho, pero las regulares son aquellas que tienen todos sus requisitos legales a satisfacción y las irregulares son las que tienen algún requerimiento legal sin el cumplimiento cabal exigido por la norma, como por ejemplo, sociedad mercantil regular. La Sociedad Anónima XYZ S.A. ha cumplido con todos los requisitos legales establecidos en la legislación colombiana para su constitución y funcionamiento. Sus accionistas cuentan con la debida inscripción en el registro mercantil y se han emitido las acciones correspondientes en conformidad con la ley. Sociedad mercantil irregular. La Sociedad de Responsabilidad Limitada (ABCE Limitada) ha sido constituida, pero uno de sus socios no ha completado el trámite de registro en la Cámara de Comercio. Por lo tanto, actualmente se encuentra en situación irregular hasta que se subsane este requerimiento pendiente y se cumpla con todos los trámites legales correspondientes. Sociedades de hecho, Código de Comercio Colombiano, 1971, artículo 498 y siguientes. Si bien hasta este punto se ha abordado la sociedad mercantil como una persona jurídica solemne o de derecho, no puede desconocerse que existen sociedades informales o de hecho, como se mencionó anteriormente. Estas sociedades son aquellas que carecen de matrícula mercantil, es decir, de personalidad jurídica y patrimonio autónomo. Las sociedades de hecho nacen de la práctica, es decir, cuando dos o más personas naturales se reúnen para ejecutar empíricamente, de forma voluntaria, habitual y con un fin lucrativo una actividad mercantil, pero lo hacen sin inscribirse como comerciantes ante la Cámara de Comercio. Al no estar inscritas con matrícula mercantil, carecen de un tipo societario, por lo que no les son aplicables las características, derechos y régimen de responsabilidades que les son asignados a los tipos societarios de derecho. Siendo así, la falta de solemnidad las hace carentes de personalidad jurídica, por lo que sus actos no son oponibles a terceros, ya que la comunidad no está enterada de su existencia. Es decir, que su información no está registrada en las bases electrónicas de pública consulta de la Cámara de Comercio, y por ello se presume que la actividad es realizada por personas naturales que de manera individual practican el comercio y responden solidaria e ilimitadamente por los efectos patrimoniales que generen con su actividad legal, en la modalidad de agrupación informal. Código de Comercio Colombiano de 1971, artículo 498 al 501. En aquellos casos en los que se requiere determinar si la sociedad de hecho se asimila a algún tipo societario para la asignación de responsabilidad, deberá iniciarse un proceso ante la SIC, Superintendencia de Industria y Comercio, y residualmente conoce el juez en proceso declarativo para que la autoridad competente determine la existencia de la sociedad, la tipifique con alguno de los tipos societarios existentes y le asigne la responsabilidad que le aplica conforme al tipo de sociedad mercantil al que se asimila. ¿Cómo mejorar? Aunque las sociedades de hecho no tienen una regulación legal específica en Colombia, están sujetas a las normas y regulaciones aplicables a cualquier empresa o actividad económica. En este sentido, las sociedades de hecho deben cumplir con las obligaciones fiscales, laborales y comerciales correspondientes y pueden ser objeto de sanciones y multas en caso de incumplimiento. Es importante tener en cuenta que, aunque las sociedades de hecho pueden ser una forma de iniciar una actividad económica con un bajo costo y sin cumplir con los requisitos legales de constitución, pueden resultar en una mayor exposición a riesgos y responsabilidades para sus socios. Sociedades nacionales y extranjeras. Sociedades nacionales. Las sociedades mercantiles nacionales se crean a través de la elaboración y solemnización del contrato de sociedad comercial en el territorio nacional colombiano en la jurisdicción del domicilio principal de la empresa a constituir, es decir, a través del registro del acta de constitución con sus estatutos ante la Cámara de Comercio para la obtención de la matrícula mercantil. No obstante,
Para la inscripción de la sociedad ante dicha entidad se deben seguir los pasos que se mencionan a continuación. Inscripción del acta de constitución de la sociedad junto con sus estatutos ante la Cámara de Comercio del domicilio principal de la empresa. Los estatutos deben contener como mínimo los datos de los socios comerciantes, la descripción de la actividad mercantil a realizar, la relación de la información económica o financiera inicial para la ejecución del objeto social, estados financieros iniciales. Inscripción. Con la primera etapa cumplida, se dará lugar a la emisión de un nuevo provisional de identificación tributaria y un número provisional de matrícula mercantil por parte de la Cámara de Comercio. Como constancia de la preinscripción, se emitirá un certificado de existencia y representación legal provisional para que se puedan adelantar los trámites ante la DIAN, como solicitar autorización para emitir facturación, firma digital, inscripción de la actividad o actividades mercantiles a realizar, etc. Dar apertura a la cuenta de ahorros empresarial en entidad bancaria en caso de que se quiera hacerlo y para poder solemnizar la transmisión de la propiedad de bienes sometidos a registro a nombre de la nueva sociedad mercantil, traspaso de vehículos o inmuebles. Luego de tener el registro único tributario RUT y el número de identificación tributaria NID definitivos, más los soportes de traspaso de vehículos e inmuebles, en caso de aplicar estos dos últimos, deberán radicarse en Cámara de Comercio aquellos soportes para que la entidad emita el nuevo certificado de existencia y representación legal, que será la evidencia de la información vigente que permita el cumplimiento del principio de publicidad y quede ratificado el cumplimiento del aporte de los socios que hicieron traspaso de bienes sometidos a registro. En el evento de realizarse el documento formal o escrito de contrato societario y no cumplir con la solemnidad de registrarlo ante la Cámara de Comercio, hará que dicho acto no exista o que no genere efectos jurídicos ante terceros. No obstante, entre las partes sí se da lugar a la existencia de obligaciones bajo la figura del contrato realidad de sociedad de hecho. En ese sentido, la existencia del acto jurídico, sociedad mercantil de derecho, se origina por la falta de cumplimiento de elemento esencial de existencia, que permite hacer los actos oponibles a terceros en virtud de que estos fueron notificados de la constitución de un comerciante societarios en virtud del principio de publicidad que para el caso en mención se conoce como solemnidad. En lo referente a la validez del acto constitutivo de sociedad comercial y sus reformas, se requiere que los elementos esenciales de existencia descritos en el párrafo anterior sean válidos. Por ejemplo, que los socios posean capacidad plena, que el objeto societario sea lícito, que la causa societaria sea lícita y que el consentimiento de las partes que hacen parte del contrato societario esté exento de todo vicio, error, la fuerza o el dolo, pues lo contrario dará origen a responsabilidades por existencia del acto jurídico con causales de nulidad por invalidez. Sociedades extranjeras son aquellas que han sido constituidas en territorio extranjero. Tienen su domicilio principal o casa matriz fuera de Colombia, desde donde además ejercen la administración de sus negocios. Ello quiere decir que no han registrado sucursales, agencias o subordinadas en nuestro país, por lo que no se rigen por normas de este territorio. No obstante, existen eventos en que dichas empresas requieren la celebración de negocios jurídicos en Colombia, por lo que deben pedir autorización a la Superintendencia de Sociedades para poder ejercer el comercio dentro del territorio nacional. Ello en virtud de que, al ser una actividad lucrativa, genera utilidades en moneda nacional que luego saldrá del territorio colombiano bajo la figura de utilidades de la empresa extranjera hacia el país de su casa matriz, lo que de alguna manera afectará negativamente el PIB colombiano y positivamente el de Estado al cual ingresa. Sociedades extranjeras, artículo 469, 471 y siguientes del Código de Comercio colombiano. La solicitud de autorización para realizar negocios en Colombia debe ser protocolizada ante la notaría colombiana con presentación personal de quien actuará como representante legal en el país,
más soportes autenticados de identificación de quién será el representante legal, identificación del sitio que será el domicilio principal de los negocios para efecto de notificaciones, copias auténticas del documento de fundación o constitución del país de la casa matriz, estatutos y resoluciones de existencia emitidos por autoridad competente del estado de la casa matriz. Las sucursales y agencias de la sociedad extranjera que operan en Colombia se someterán al cumplimiento de la normatividad nacional y a la vigilancia de sus entidades. Sociedades extranjeras. Contenido del acto por el cual se autoriza el ejercicio del comercio por empresa extranjera en Colombia. Artículo 472 del Código de Comercio colombiano. Descripción de los actos mercantiles a realizar en el país. Cantidad del capital asignado para invertir en los negocios en Colombia. Dirección del lugar donde se realizará la administración de esos negocios para efectos de domicilio. Notificaciones. El tiempo de ejecución de los actos mercantiles en el país y las causales de finalización de estos. La designación de un mandatario o delegado que hará de representante legal con suplente, quienes tendrán personería jurídica para los efectos legales de los negocios jurídicos que realice la empresa. En este evento en que la sociedad realice explotación de servicios públicos o productos y servicios de interés general declarados por el Estado, el representante legal principal y su suplente deberán ser ciudadanos nacionales colombianos. La designación de un revisor fiscal, contador público con tarjeta profesional vigente, emitida por el Consejo Nacional de Contadores de Colombia y con residencia en el país. Sociedades matrices y subordinadas. Sociedades mercantiles matrices son aquellas que se reconocen por ser controladoras de otras empresas filiales o subsidiarias, es decir, que ejercen el control financiero, administrativo y operativo de una o varias empresas que les son subsidiarias, conformando así lo que se conoce como grupos empresariales. En este sentido, la matriz tiene la capacidad de tomar decisiones estratégicas y financieras que afectan a todas las empresas del grupo, mientras que las filiales o subsidiarias tienen cierta autonomía limitada para tomar decisiones operativas diarias. Si bien tanto las matrices como las subordinadas se rigen por las mismas normas y regulaciones que cualquier otra forma de sociedad mercantil, cuando éstas operan de forma conjunta, deben contar con un adecuado sistema de control interno que permita garantizar una gestión adecuada y transparente de todas las empresas del grupo, así como la toma de decisiones de manera coordinada y estratégica. Entonces, al haber matrices que operan como líderes de otras que siguen sus órdenes, puede suponerse que actúan en conjunto o en grupos empresariales, y estos son uno de los principales medios para realizar colaboración empresarial y optimizar la competencia en el mercado. Contar con mayor y mejor infraestructura, experiencia, capital, talento humano, sectores mercantiles, entre otros, sin renunciar a la autonomía empresarial. En otras palabras, un grupo empresarial es la asociación de empresas, las cuales a través de contratos privados pactan participar en negocios mercantiles comunes, aportando recursos y asumiendo riesgos y responsabilidades de las actividades que realicen en conjunto. Por supuesto, sin dejar de lado la operatividad y la autonomía de sus negocios propios en lo que respecta al ejercicio del objeto social de cada una. En resumen, los diferentes tipos de grupos empresariales cuentan con un empresario que lidera el equipo y se conoce como matriz, y las demás cumplen el rol de subordinados. Adicionalmente, estos tienen un propósito común en los negocios particulares en los que van a participar como grupo, y cuentan con un objeto social específico para dicho contrato y que es diferente al de cada uno como comerciante individual. En lo que respecta a la matriz, esta puede estar representada por una empresa o por un empresario o persona natural, pero lo que le da tal categoría es que esta es la que lidera la determinación del objetivo común. Establece las reglas de ejecución del contrato común y en algunos casos tiene participación económica, accionaria, en las subordinadas o hace parte de sus órganos corporativos. Diferente ocurre con las subordinadas, quienes no tienen participación monetaria o administrativa en la matriz. Sociedades mercantiles subordinadas. Son las empresas filiales y subsidiarias
que están bajo el control financiero, administrativo y operativo de una empresa matriz. Estas sociedades mercantiles, si bien se crean con el objeto de desarrollar una actividad económica específica, tienen claro que lo que ejercerán es bajo el control de la empresa matriz. En este sentido, las filiales o subsidiarias tienen una cierta autonomía para tomar decisiones operativas diarias, pero las decisiones estratégicas y financieras importantes son tomadas por la empresa matriz. Las empresas filiales son una modalidad de subordinadas, pero se les encarga por las matrices el ejecutar directrices sobre las subordinadas que tienen menos poder político y económico dentro del grupo. De allí que éstas están en un punto intermedio. Por lo general, al recibir el grupo empresarial ingresos de las actividades conjuntas, deberá presentar estados financieros consolidados del grupo y de la matriz junto con sus subordinadas, pues finalmente parte de los ingresos de la matriz provienen de las rentabilidades que le generan sus subordinadas. Es por ello que, por lo que al realizar negocios mercantiles bajo la modalidad de grupo empresarial, las matrices deben incluir dentro de sus actividades operativas de administración el ejercicio del control permanente sobre subordinadas, ya sean estas de nivel filial o propiamente subordinadas. Ley 222 de 1995, artículos 26 y siguientes. Los grupos empresariales pueden crearse a través de la escisión parcial, la fusión, por creación o por absorción, o por la suscripción de contratos privados como la colaboración empresarial, el joint venture, cuentas en participación, consorcios, uniones temporales, RINT, trusts, carteles internacionales, holding o sociedades de cartera, fondos de inversión y carteras colectivas, etc. La identificación de matrices y subordinadas en materia jurídica tienen gran relevancia, pues están dependiendo de su posición en el grupo. Pueden tener mayor o menor responsabilidad civil contractual, extracontractual, penal, disciplinaria o administrativa, pues las matrices influyen como determinadoras en los actos jurídicos del grupo al tener poder decisorio. Una de las formas de identificar una matriz es porque ésta tiene el 50% o más de la participación económica del grupo o un monto importante superior al de cualquier otro. Tiene acciones o cuotas en todas las empresas del grupo y ninguna tiene participación en la suya. Somete las otras en las asambleas a su voluntad para la toma de decisiones, porque figura en los contratos que suscriba como la representante o vocera del grupo. Esta matriz puede estar representada por una empresa, un grupo de empresas dentro de otro grupo, sus órganos corporativos, uno o varios socios, o un administrador o un representante legal. Es común que las matrices no admiten la participación de las subordinadas dentro de su empresa, pero puede darse. Cuando no se puede identificar con claridad la existencia de un grupo empresarial o la identificación de una matriz, la Superintendencia de Sociedades tiene competencia para determinar y declarar dicha existencia. Grupo empresarial. Existen empresas con vínculo de subordinación. Todas persiguen la consecución de un objetivo común que ha sido determinado por la matriz o controlante. Entre las sociedades existe unidad de propósito y dirección. El cumplimiento del objetivo común no afecta al objeto social de cada una de las empresas. Grupos societarios. A continuación, se relacionarán algunos tipos o modalidades de contratos privados para la conformación de grupos empresariales. Colaboración empresarial o joint venture. Se da cuando un grupo de empresarios acuerdan brindarle de forma privada apoyo económico y o industrial a uno de los miembros del grupo, para que éste, en nombre y por cuenta propia, inicie la ejecución de un contrato con su cliente. La finalidad del contrato es el de acordar lo que cada uno va a aportar como recursos, dinero personal, maquinaria, conocimiento, propiedad industrial, etc. Definir qué actividades específicas estarán a cargo de cada uno en la colaboración que van a brindar al patrocinado y los porcentajes de la repartición de las ganancias. No obstante, los negocios propios de cada uno de los miembros del grupo seguirán siendo autónomos. Algunos ejemplos propios de esta modalidad
son las cuentas en participación, los consorcios y las uniones temporales. En las cuentas en participación, varios empresarios se asocian y eligen a uno de ellos para que actúe ante terceros con o sin representación del grupo. Ello con el objetivo de que tenga la robustez para postularse a la ejecución de un negocio o proyecto específico, y luego de identificar las necesidades del negocio, unificar entre todos los recursos para promover a quien está liderando la actividad. De esta manera podrán impulsarlo para que el servicio a prestar sea de la mejor calidad, por supuesto con la condición de que de la remuneración del negocio les devuelva a los miembros del grupo o patrocinadores la inversión más una utilidad. Pero en caso de pérdidas en el negocio, todos los participantes del grupo asumirán las pérdidas sin exigirlas al patrocinado. En los consorcios, los integrantes del grupo se presentan en conjunto ante el cliente para hacer una actividad y todos asumen la responsabilidad de forma solidaria e ilimitada por los perjuicios contractuales y extracontractuales que generen. Y finalmente, la unión temporal es aquella en la que, si bien se postulan todos los miembros del grupo como unión para ejecutar una actividad específica, en el contrato cada comerciante deja definido el alcance de su responsabilidad individual por los daños que sean producto de su acción u omisión y en porcentaje de su participación. Es decir, aquí se analiza el grado de responsabilidad de manera individual. Seguimos en el capítulo 3 con concesión mercantil.